Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una clase también un poco especial porque vamos a analizar un ejemplo de texto publicitario, de anuncio publicitario. Este vídeo tutorial va a ser un poquito largo, pero yo creo que será interesante porque vamos a analizar un ejemplo de anuncio concreto para que veáis que detrás de un anuncio existe verdaderamente toda una narrativa por detrás y unas técnicas estratégicas para poder vender el producto que se quiere vender. Me voy a centrar en un anuncio que a mí me gusta mucho, es un anuncio ya antiguo, del año 1995, que fue dirigido por Luc Besson, que es un importante director francés, que rodó, por ejemplo, El Quinto Elemento y caracterizado por películas de ciencia ficción con cierta profundidad. Y esa relación con la ciencia ficción y con la tradición se va a ver bien en este anuncio. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que este anuncio es de Chanel número 5, es por lo tanto de la firma Chanel, que fue una firma que fue fundada por Coco Chanel, que fue una mujer que revolucionó el mundo de la moda con propuestas modernas, innovadoras y que además impuso ciertas tendencias en el canon de belleza de la mujer, como por ejemplo era la tendencia a llevar el pelo corto, el bronceado en la piel, y entraría con éxito en el mundo de la costura, en el mundo de la moda, pero también en el mundo de los perfumes. Chanel es una marca glamurosa, es una marca elitista. Sus cosméticos son accesibles sobre todo para mujeres de clase media alta, ya que tienen un cierto precio. Y su perfume insigne es Chanel número 5, que nació en 1921. Y fue descrito este perfume de Coco Chanel como un perfume con olor a mujer. Fue además el primer perfume que se asoció a una marca de moda. En 1934 salió a la venta este frasco de perfume en miniatura con el objetivo de que fuese accesible a un mayor número de mujeres. En los años 40 ese cambio de estrategia se va a reflejar también en la publicidad para que las mujeres de clase media pudiesen adquirir ese perfume en miniatura. Sin embargo, el verdadero éxito de esta marca de perfume de Chanel número 5 se produjo en 1955 con una frase mítica de uno de los grandes iconos del cine, Marilyn Monroe, que afirmó que solamente dormía con unas gotas de Chanel número 5. Y a partir de entonces se ha convertido en un símbolo de elegancia y también incluso en objeto de numerosas exposiciones. Bueno, vamos a analizar un poquito este anuncio y para ello vamos a recordar en un momento el esquema de la comunicación. Si recordáis, cuando estudiábamos el esquema de la comunicación, cuando lo habéis estudiado, decíamos que la comunicación tiene varios participantes. Por una parte está el emisor, que es la persona que emite el mensaje. Por otra parte está el receptor, que es la persona a la que se dirige el mensaje. Por otra parte está el mensaje, que será lo transmitido. Por otra parte está el código, que es el sistema de símbolos que se utiliza para transmitir el mensaje, puede ser el inglés, el francés, el español. Tenemos el canal, que es el medio físico a través del que se comunica el mensaje, por ejemplo, una conversación normal pues sería el aire. Y por última parte estaría el referente o el contexto, ¿no? Que es aquello a lo que se refiere el mensaje, el contexto extralingüístico, por así decirlo, del mensaje. En un caso de un anuncio publicitario tenemos dos tipos de emisores. Por una parte está la marca publicitaria, que es Chanel, pero claro, Chanel no es quien hace el mensaje publicitario, sino que lo va a hacer una agencia de publicidad, ¿no? Por lo tanto tenemos un intermediario comercial, que es quien realiza el anuncio, ¿no? Esa agencia comercial será quien contrate a Luc Besson para hacer el anuncio. Por otra parte tenemos el receptor. El receptor es la persona quien va a dirigir este anuncio publicitario. Pero claro, en el texto publicitario, por sus propias características, el receptor es múltiple, lo mismo que sucede en todos los medios de comunicación, es decir, no es una sola persona, sino que son muchas. No obstante, de todos los posibles receptores que puede tener este anuncio, que en principio son todos los que ven la televisión en un momento determinado, este anuncio va a ir dirigido a un tipo de público muy concreto, es decir, va dirigido a mujeres de clase media alta, a las que quieren aparentar y las que quieren aparentar o las mujeres que quieren aparentar su pertenencia a esa clase, ¿no? De ahí que se vaya a utilizar una serie de recursos para marcar esa pertenencia, ¿no? A esa clase. Después tenemos el mensaje.
El mensaje publicitario va a ser un discurso que va a estar orientado a la persuasión, es decir, a tratar de convencer a un destinatario de que necesita consumir ese producto. Por lo tanto, la función del mensaje publicitario es la de incitar al consumo, y este mensaje de Chanel evidentemente será así. Por otra parte tenemos el código. El código, que en las conversaciones habituales pues será el lenguaje que utilizamos. En el caso de un anuncio publicitario para la televisión, pues se mezclan distintos elementos visuales, lingüísticos y también paralingüísticos, es decir, las entonaciones de la voz, o kinésicos, que son los gestos, los movimientos que van a tener pues los que participan en el anuncio publicitario. El canal de transmisión, lógicamente, es la televisión, y el referente, es decir, ese contexto, va a ser aquello que se refiere del mundo extralingüístico. Bien, vamos a ver, por una parte, bueno, no os he incluido el vídeo del anuncio en este vídeo de YouTube porque me daría problemas con los derechos de autor, ¿vale? Entonces os lo dejo en un enlace aparte. Si veis el vídeo veréis que el anuncio desarrolla una historia que puede analizarse bien como un texto narrativo. Un texto narrativo es aquel que nos cuenta una historia y va a tener como personaje central a alguien que va a sufrir un proceso de transformación, de manera que al final del relato las circunstancias de ese personaje van a variar respecto a cómo se nos había presentado al inicio. En este caso concreto, en el anuncio nos relata la historia de una muchacha que va vestida de rojo, que se mete en una especie de castillo custodiado por un lobo y va a robar un perfume de Chanel número 5. El lobo va a tratar de detenerla, pero tras echarse unas gotas de perfume, después de que la mujer se eche unas gotas de perfume, esta joven dama doma al lobo, a esa bestia, y escapa con el frasco. Vamos a ver que existe también una superposición de códigos. Para interpretar correctamente el anuncio, en primer lugar, el espectador debe conocer el cuento de Caperucita. Evidentemente, se supone que la gran mayoría de receptores de este anuncio van a conocer el cuento, que es uno de los cuentos más antiguos de nuestra tradición. De hecho, ya existe se conserva un códice, un libro de principios del siglo XI, escrito por un tal Egberto de Lieja, que a su vez recoge un cuento que era del siglo VI, en el cual se nos cuenta la historia de una niña de 5 años que, siempre vestida de lana roja, se marcha a vagabundear por el bosque, y allí la caza un lobo y la conduce a su guarida para que fuese alimento de sus lobeznos, lo cual no llega a ocurrir porque Dios amansa a las fieras salvajes, es decir, en un último momento se salva gracias a la intercesión de Dios. Es decir, ya aquí vemos en este cuento del siglo VI, ya vemos, digamos, la génesis o el argumento básico de lo que será posteriormente en el cuento de Caperucita. Sin embargo, en este anuncio, si os fijáis con atención, se va a producir una transgresión, un cambio del cuento en varios aspectos. Por ejemplo, esa niña que tiene 5 o 6 años en el cuento tradicional se va a convertir en una chica atractiva de más edad. Caperucita no se va a internar en el bosque, camino de casa de su abuelita, sino que penetra en una especie de castillo futurista que está custodiado por el lobo. Además, Caperucita no se va a ser salvada por un cazador o un leñador, sino que será ella misma quien dome a la fiera. Es decir, tenemos algunos elementos del cuento primitivo que se van a invertir para generar un nuevo mensaje. En realidad se va a producir una superposición de códigos distintos, es decir, códigos que se van sumando unos a otros, que van desde el cuento de hadas tradicional de Caperucita Roja hasta la ciencia ficción, pasando incluso por el mundo del toreo, que crea un mensaje completo cuyos códigos hay que conocer para interpretarlos de una manera correcta, porque si uno, por ejemplo, no sabe qué son las fiestas de los toros, pues habrá una secuencia de este anuncio que no va a poder analizar. Vamos a ver algunos de los contenidos poco a poco de este anuncio. En primer lugar, nos vamos a fijar en el vestuario y en el maquillaje, que puede parecer algo arbitrario, pero en absoluto lo es, ¿no? Vemos algunos de los atributos más reconocibles de Caperucita Roja, que aparte de la cesta que lleva en la mano, pues son la capa y la caperuza roja. El rojo además es un componente esencial de este personaje, como lo veremos un poquito después cuando hablemos del color. En el anuncio se van a mantener estos atributos, pero se modifica al vestir a la actriz con un vestido de satén corto y escotado, que le otorgan una imagen muy atractiva y sexualizada y muy alejada de la imagen prototípica
que se tiene de esa inocente Caperucita. En realidad, la capa con su caperuza solo aparece una vez que la actriz ha robado el perfume y la utiliza para camuflarse, de tal manera que estos atributos van a tomar un valor muy distinto a los del cuento original. Se convierte en un atuendo de una bella ladrona de guante blanco, de una sofisticada ladrona. El peinado se mantiene más fiel al original. Por una parte, la actriz elegida rubia, color usual de las heroínas de los cuentos infantiles y que acentúa la imagen de fragilidad y de inocencia. Pero además ese color le permite la identificación de la protagonista con el perfume, ya que las dos poseen una tonalidad parecida. Lleva el cabello recogido con un lazo y un par de mechones que le caen sobre las mejillas sonrosadas como Caperucita. El rojo intenso de los labios se aleja sin embargo de la imagen infantil, lo que favorece una imagen mucho más actualizada del personaje y también mucho más sensual de la imagen que tenemos de Caperucita. Lo mismo sucede con los tacones, que suelen simbolizar a una mujer dominante. Por lo tanto, en el personaje observamos una tensión, una contraposición entre los rasgos de la inocencia que caracterizan a Caperucita y la imagen de una mujer dominante y autosuficiente, que es la que pretende transmitir, muy importante, la que pretende transmitir el anuncio. Por otra parte, la cesta será otro de los elementos que van a identificar al personaje, ya que se lo atribuimos inmediatamente a ese personaje de Caperucita. Es el utensilio, el objeto que va a utilizar para guardar el perfume. Está acolchada con una decoración de cuadros rojos y blancos que recuerda a los manteles de picnic infantiles, muy alejados del lujo y del glamour del frasco que esconde y muy cercana a la imagen original de la cuenta de la cesta del cuento. Se consigue así mantener la tensión entre los distintos caracteres del personaje, entre esa imagen de la mujer dominadora, pero también del personaje infantil de los cuentos de hadas. Vamos a ver a continuación el espacio que se utiliza en este anuncio. En el anuncio se va a realizar una unión de diferentes espacios que pueden ser reconocidos culturalmente. Van a desaparecer los lugares propios del cuento de Caperucitas, como por ejemplo es el bosque, la casa de la abuelita, y van a ser sustituidos por otros espacios que adquieren distintos valores. En primer lugar, vemos que la actriz camina por un pasillo estrecho que recuerda a los puentes levadizos de los cuentos infantiles o de las películas ambientadas en la Edad Media. Por tanto, se introducen otros elementos simbólicos del género próximos al cuento de Caperucita, pero a su vez ese puente levadizo es también la pasarela de un desfile de moda, si os fijáis, muy parecido a lo de los desfiles de moda. La puerta por la que se va a introducir la actriz se corresponde a la puerta del castillo, pero se parece igualmente a la puerta gigante de una caja fuerte. La caja fuerte o castillo, su interior, alberga el tesoro que quiere robar el personaje. Al final del anuncio imaginaremos que ha entrado por la puerta trasera, ya que al escapar lo hace por otra que se supone que es la puerta principal, es decir, entra por una puerta, algo así como una puerta secreta. El interior es una especie de cámara acorazada construida con rectángulos dorados y acolchados que indican la dirección hacia la que se debe dirigir el protagonista, el camino a casa de la abuelita, y que genera además un ambiente fuertemente oclusivo, un ambiente muy cerrado. El acolchado es un elemento propio del bolso de cadena 2,55 que puso de moda Chanel, es decir, nos recuerda a los bolsos de Chanel. La geometría excesiva de las líneas rectas, tiene muchísimas líneas rectas y simples, parece reproducir la geometría del frasco del perfume, es decir, se parece ese interior al frasco del perfume, es como si el personaje se inmiscuyese dentro del perfume, y esa sensación de cierre, de oclusión, viene reforzada por la presencia de un techo muy bajo construido con el mismo material y las mismas características o disposición que las paredes laterales, e incluso la perspectiva empleada hace que las líneas se vayan estrechando hacia el fondo, acentuando ese ambiente claustrofóbico de caja fuerte. El color dorado de las paredes y del techo es símbolo de elegancia, de lujo y de riqueza. Cuando el plano cambia, observaros filas y columnas del frasco de Chanel número 5 perfectamente ordenados, siguiendo la geometría de la pared conforme a la geometría del propio frasco. La actriz va a elegir el bote central, que es el símbolo de la mayor pureza del perfume, y se consigue de esta manera la idea de que la protagonista escoge el frasco que contiene todas las esencias de ese perfume. De hecho, el personaje considera que un solo frasco es suficiente, a pesar de que la cesta tiene un espacio para mucho más de uno. Por lo tanto, el espectador extrae la idea de la potencia de esa fragancia.